¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogate, un periodismo independiente que ya por 7 años le está entregando semana a semana un programa de conversación, de entrevista, de análisis, para poder mirar lo que está pasando en nuestro país, en la región, en América Latina y por supuesto en el mundo. Y claramente pasan muchas cosas que afectan a nuestro país, afectan nuestra vida, y eso tratamos de poder abordarlo de una forma de entregarle información a usted, datos para que pueda conversar. Digamos, no hay verdad absoluta, pero tenemos que tener una capacidad de interpretar la realidad con sus distintos factores y variables que están marcando nuestro día a día. Así que, bienvenido a esta nueva edición. Como usted bien sabe, este año es un año electoral acá en Chile. Elegimos a gobernadores regionales, elegimos a consejeros regionales, a alcaldes y a concejales. ¿Cuál es la importancia de los gobernadores y el Consejo Regional? Es que distribuyen recursos no solamente para la región en su totalidad, sino también para los municipios. En consecuencia, los municipios están muy pendientes de quién va a ser el gobernador o quiénes son los consejeros regionales para poder llevar a cabo sus proyectos. Y a nivel comunal tienen que enfrentar la realidad no solamente en términos de educación, salud, seguridad, sino que tienen que dar respuesta a las inquietudes y a las demandas ciudadanas. Y ahí tenemos dos grandes temas que probablemente lo vamos a abordar con nuestro entrevistado en el día de hoy, pero que tienen que ver específicamente, ¿no es cierto?, con si en las comunas ahora se va a materializar o profundizar la polarización que hay en el país entre izquierda y derecha, o se va a elegir a aquel que asegure una mayor eficiencia en la gestión municipal. Bueno, ahí veremos. Y entre medio, si usted quiere seguirnos, por supuesto, digamos, vaya a Instagram, vaya a YouTube, vaya, que se a Facebook, ahí está Infogate, pero también estamos en X, antes Twitter, estamos en Threads, que es de todo el grupo Meta, que está asociado a Instagram, y ahí denos un like. Ahí tenemos nuestro programa, nuestras entrevistas, nuestras videocolumnas, y puede ir siguiendo la realidad, ¿no es cierto?, a nivel mundial y regional y local, sin ningún problema. Recuerde, las redes sociales son muy relevantes. Y si usted quiere hacer no sé, un regalo distinto, un presente, o quiere ahorrar, yo le sugiero que vaya a Joyería Aura. No solamente va a encontrar joyas, relojes, en fin, lo que está, collares, en fin, aros, sino que también va a encontrar algo que nos llama mucho la atención y que por eso nosotros como le sugerimos que si usted quiere invertir, quiere hacer un regalo distinto, vaya a Joyería Auros y tome ese lingote de oro de 1 onza que no paga impuestos, y lo pueda regalar. Es 1 onza, pero es una muy buena inversión porque el oro no baja de precio, es mejor que tener una propiedad, créanme que sí, y es un lingote. Hay de distintos tamaños, yo le menciono el más pequeño de 1 onza, pero conforme sea su capacidad, sus posibilidades, ya puede invertir y le va a rentar mucho más que en el banco o cosas por el estilo, pero también va a ser un regalo invaluable. Así que Joyería Auro, que está desde prácticamente en todo Chile, y está asequible a través de lo que es la página web. Joyería Auro está desde Arica hasta Valdivia, por ejemplo. Ahí, si usted quiere hacerlo, por supuesto, también lo puede hacer por la página web de Joyería Auro que está en pantalla. Y claro, cómo no agradecerle a aquellos que están suscritos a Mundo TV, a Cable Mundo, que está desde Antofagasta hasta Los Ríos. Cómo no agradecerle a todas las plataformas de TV Cable que retransmiten nuestro programa semana a semana y que le entrega el contenido para que usted pueda conversar. Ahí está Cable Mundo, Mundo TV, desde Antofagasta hasta Los Ríos. Y por supuesto agradecemos, entre otros, a Telecauquén, Ñublevisión y por supuesto a Radio Nunguén en Concepción. Así que a todos ellos, a todos ustedes que nos siguen semana a semana, muchas gracias por su fidelidad. Digamos, comente sobre nuestro programa para que nos vayan dando más like y, por supuesto, digamos, si quiere abordar algún tema, ya nos puede meterse a la página de infogate.cl, y ahí podrá, en el contacto, decirnos si hay algún tema que le interesaría que abordásemos. Sin lugar a dudas, como hemos ya señalado, este año está marcado por las elecciones regionales, comunales que se viven en nuestro país, pero detrás de todo eso hay dos grandes áreas que es necesario abordar. Por una parte, lo que es el funcionamiento del sistema político, que sería el tema macro, y lo otro, las preocupaciones de la ciudadanía. Y esas preocupaciones de la ciudadanía se van a debatir y finalmente va a haber una expresión de voto de parte de todos los ciudadanos para poder elegir a concejales y alcaldes.
En esta oportunidad queremos ver lo que pasa en la Florida, una comuna que hemos seguido permanentemente acá en Infogate, porque es una comuna que es emblemática en cierto sentido por su composición como etaria, por su composición socioeconómica y por el tamaño que tiene y la relevancia que tiene dentro de lo que es la distribución de las preferencias electorales de los ciudadanos. Y para conversar de eso, hemos invitado y agradecemos que haya aceptado la invitación a quien ha decidido ser candidato independiente para la alcaldía y se somete a primaria, efectivamente, dentro de este proceso democrático para poder elegir al mejor candidato, en este caso del sector de la centroderecha. Nos referimos a Daniel Reyes, quien es abogado, tiene una larga trayectoria dentro de la municipalidad, y vamos a conversar con él a ver cuál es su perspectiva y su visión en torno a lo que pasa en la Florida y, por supuesto, cuál es la propuesta que tiene en su candidatura. Daniel, un agrado saludarte, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día, Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Digamos, Daniel, ¿cómo llegaste a la decisión, o sea, a ver, cuál ha sido tu trayectoria y cómo llegaste a la decisión de querer ser candidato? A ver, como tú bien decías, efectivamente la Florida tiene, creo yo, una particularidad que la hace única, que ¿Mm? es la comuna, a mi juicio, más representativa, y eso fundado y se sostiene en datos duros, la comuna más representativa de lo que es el Chile real. Efectivamente, un gran componente asociado a una clase media, con sectores también más vulnerables y también un grupo un poquito menor en términos numéricos, pero un poco más acomodados. Por tanto, efectivamente, es el fiel reflejo y el espejo de lo que es el Chile al día de hoy. Y mi historia en particular, bueno, partió hace 12 años acá, Guillermo, en esta municipalidad, primero en un rol de asesor de la administración municipal, un rol bastante menor, un rol de segundo orden, y en particular ahí, a partir de ese instante, se fueron generando oportunidades laborales y instancias donde me permitieron ir asumiendo cargos de mayor responsabilidad, y por supuesto ya, como tú bien decías, tomé la decisión de ser candidato independiente, sometido, por supuesto, a una primaria que agrupa a los candidatos de Chile Vamos. Ya, y ahí, digamos, ¿por qué independiente? ¿Los partidos no querían? Digamos, digamos, ¿hubo problemas internos dentro de Chile Vamos como para que fuera la primaria? Porque varias otras comunas, en definitiva, que vamos, eligieron, digamos, designaron en la práctica a un candidato, o negociaron un candidato, como el caso de Bordes en la comuna de Santiago. A ver, ahí la verdad que vale la pena hacer un poquito de historia ¿Ya? de lo que ha sido la gestión del alcalde Rodolfo Carter en la Florida. Y como él mismo lo ha señalado en otras oportunidades, él en el año 2011 fue prácticamente alcalde casi que por un accidente, dada la renuncia del exalcalde Jorge Gajardo, y luego efectivamente ya fue alcalde electo y reelecto en sucesivas oportunidades y la ley efectivamente no le permite ir a un nuevo proceso electoral. En general, y a propósito de lo que tú comentabas al comienzo del sistema político, en general para los independientes existen una serie de trabas, que creo yo muchas de ellas bastante justificadas justamente para evitar de alguna forma algunas candidaturas que son meramente testimoniales, pero de alguna forma ciertas dificultades para propiciar la participación de los independientes. En este caso, se requería para la inscripción de una primaria, por supuesto, la anuencia de la coalición completa y el patrocinio de uno de estos partidos, obviamente, para esta elección primaria. En este caso, hay 4 candidatos, dos de ellos concejales en ejercicio, militantes, uno de Renovación Nacional, otra de la UDI, y dos candidatos independientes, dentro de los cuales estoy yo. Ya, ahora, digamos, siendo, digamos, independiente, tu visión de lo que sería tu rol, ¿es de continuidad de lo que ha hecho Rodolfo Carter? Digamos, ¿en qué se diferencia incluso con la propuesta de los demás candidatos? O sea, ¿cuál es el valor agregado, por decirlo en términos económicos? No me gusta, pero ¿cuál es el valor agregado que tiene tu candidatura? No, sin duda, Guillermo, efectivamente, este es un proyecto de continuidad. Yo trabajo con el alcalde Rodolfo Carter, o trabajaba más bien, porque yo ya estoy fuera de la institución municipal, pero trabajé durante 12 años con él, de la mano, fui de alguna forma, el segundo a bordo de la municipalidad, y ahí, por supuesto, que hay una mirada compartida respecto del proyecto a nivel nacional y, desde luego, el proyecto a nivel comunal, poniendo especial énfasis, como te señalaba al comienzo, en los temas de espacio público, en los temas de seguridad, no solo desde ahora, sino que desde el comienzo, en salud, por supuesto. Yo te diría que esos son los 3 grandes ejes que han sostenido la gestión, y por supuesto que uno quisiera también proyectarlos en el tiempo.
¿Y cuáles son los desafíos? Porque finalmente, digamos, yo creo que hay unos desafíos importantes. Hoy día el sistema municipal, si tomamos lo que dice la Contralora, o lo que está haciendo la Contralora subrogante, ¿ah? Hay un nicho de corrupción, cosa que comparten también varias otras instituciones preocupadas del tema de transparencia. Digamos, ¿cómo tú vas a enfrentar eso? Porque yo creo que en la Municipalidad de Florida también ha habido cuestionamientos al tema de las corporaciones, a varias cosas. ¿Cómo vas a enfrentar eso? Porque eso parece ser un tema muy, muy importante ahí. A ver, lo que de alguna forma tiene saturado o aburrido quizás al común de las personas es que existen de alguna manera dobles lecturas. Mira, cuando le corresponde a uno, no corresponde a irregularidades, y acá las cosas hay que señalarlas como corresponde. Cuando existe la comisión de un delito, tiene que aplicarse todo el peso de la ley. Eso es así y digamos no debiera haber matices, independiente si es una administración de un sector u otro. Efectivamente, las corporaciones, como tú bien señalabas, son un área, es un híbrido que se creó hace muchos años, donde de alguna forma se mezcla, por una parte, un organismo que es, en estricto rigor, de derecho privado, pero en la práctica cumple una función pública, y la Contraloría ha dado pasos importantes y yo creo que es la dirección correcta, de alguna forma, ir cada día asimilándolo más a una institución pública. Te pongo un par de ejemplos, o sea, aplicación de ley de transparencia, aplicación de procedimientos de compra regulados por la ley de compra justamente de manera que existan procedimientos licitatorios y acá en la Florida hemos dado pasos en esa dirección. Nuestras corporaciones municipales están todas sometidas a, por supuesto, la ley de lobby, ley de transparencia, ley de compras públicas. Creo yo que debiera ser la dirección en la cual debieran caminar, por supuesto, todas las corporaciones a nivel nacional también. ¿Ya? Y ahora, y en el área, digamos, de seguridad, digamos, el alcalde Carter en su minuto fue, bueno, muy mediático por lo demás, digamos, que sé yo, fue y fue a demoler casas donde se sabía que había narcotraficantes. ¿Cómo está el tema del crimen organizado en la Florida? Porque, digamos, pareciera ser que es una suerte de oasis, porque tenemos noticias de muchas otras comunas donde el crimen organizado hace y deshace, pero también sabemos que en la Florida, si bien es cierto, no aparece en los medios de comunicación frecuentemente. Sí hay ahí yo diría, un nicho de desarrollo y de permanencia de bandas que están ahí en la Florida. Mira, el tema de seguridad, por supuesto que ha sido la preocupación desde hace muchísimos años de la ciudadanía, desde luego ahora con largueza es la preocupación número uno, pero de alguna forma lo que hemos hecho desde el día uno ha sido incorporar ciertos conceptos que quizás uno los abordaba de manera independiente. ¿A qué me refiero? Particularmente el espacio público. Desde que nos hicimos cargo de la gestión municipal por allá por el año 2011, efectivamente la prioridad número uno es la limpieza, la iluminación, la buena mantención del espacio público, porque de alguna forma es la manifestación de la presencia del Estado. Al comienzo incluso fuimos objeto de mucha crítica por justamente poner el énfasis ahí, pero lo que existía detrás de eso era una mirada, en definitiva, que es la presencia del Estado. Cuando existe un grafiti, cuando existe una luz apagada, finalmente es la primera señal que el delincuente percibe y recibe de esta ausencia estatal. Este tema, al día de hoy, quizás post estallido del 2019, ha estado bastante presente, pero en una primera etapa te diría que eso no era algo no era una cuestión transversalmente aceptada. Te doy un ejemplo. En particular, los rayados en las calles muchas veces nos señalaban que eran expresiones artísticas. Nosotros nunca compartimos aquello. Es distinto un muralismo quizás hecho de una manera mucho más profesional, por supuesto autorizada, que el simple grafiti o rayado en la calle. Eso nosotros lo combatimos de manera muy fuerte desde el día uno. El tema del comercio ambulante, lo mismo. También hemos desarrollado operativos muy duros en esto hace muchos años, que nos valieron críticas, por ejemplo, tú hacías alusión justamente al crimen organizado, a esta altura ya eh, de alguna forma famosas demoliciones que partieron en la Florida. Tú, Guillermo, bueno, ¿No? tú eres un hombre informado y efectivamente fue objeto de mucha crítica. Incluso del propio gobierno nos apuntaban que eran medidas básicamente efectistas, cosas raras, después terminaron ejecutándolas ellos, mausoleos, demoliciones, hace poquito vimos justamente un despliegue gigantesco en Maipú justamente asociado al proceso de demolición, porque son señales. También el Estado, y la municipalidad por supuesto es parte del Estado, tiene que entregar ciertas señales a la sociedad. O sea, el modelo de desarrollo no puede estar justamente en el crimen organizado. O sea, el camino, por supuesto, es mucho más largo. Para la clase media de repente es difícil para los padres, por ejemplo,
competir de alguna forma con esta cultura de la muerte, con esta cultura urbana que está asociada justamente a la ostentación, versus el camino largo, el camino difícil, el camino que hemos recorrido todos, que es el camino del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio. Entonces, en particular, ahí hemos sido muy tajantes desde el punto de vista de las acciones municipales, del espacio público, como te señalaba, pero también entregar ciertas señales desde el Estado, desde el municipio a la comunidad. Miren, es cierto, las demoliciones de las casas asociadas a narcotráfico, de alguna forma es una herramienta que nos entregaba a nosotros la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Pero Mm, dijimos, bueno, así es. acá hay una herramienta que quizás de manera casi accidental o de manera secundaria podríamos direccionarlo hacia esa dirección. Y Mm. quizás por eso yo no quisiera sostener que somos de alguna forma la excepción, pero sí, hay una percepción un poquito distinta respecto a lo que pasa en la Florida y la gente también así lo ha reconocido. Ya, ¿no? Yo creo que eso, bueno, no solamente fue impactante en su minuto cuando se dio, usar, bueno, al final del día es un resquicio de la ley que permite, como tú vienes, orientarla justamente a poder mostrar a los narcotraficantes que estaban viviendo en la Florida de que efectivamente el Estado podía llegar a ellos y, digamos, digamos, y dejarlo en evidencia. Ahora, tú has pasado por varios cargos, digamos, has sido director, digamos, de desarrollo social y comunitario, ha estado en SECPLAC, que es la planificación, que es el alma para poder gestionar justamente un municipio. Digamos, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Cuál es la perspectiva de lo que hay hacia adelante en la comuna de La Florida? Porque tenemos entre medio, y voy a los temas quizás más macro, el plan regulador regional, que es todo un temazo que está asociado a quien sea el gobernador, pero también un gobernador que tiene un poco, tiene cabeza y tiene algo de cuerpo, pero le faltan las manos, le falta una serie de cosas para poder ejercer adecuadamente su labor. ¿Ya? Así es. Claro, ahora, ¿y cómo estamos con las comunas aledañas? Porque finalmente, digamos, la Florida, a ver, y en parte importante es una comuna dormitorio, ¿ya? Pero también tiene una vida propia, tiene empresas, tiene industrias. ¿Cuál es el eje de desarrollo hacia adelante que tú visualizas, dado la experiencia que ya tiene en el municipio, y que, como tú bien dices, es proyectar la continuidad de lo que ha hecho Rodolfo Cártel en estos años? A ver, es inevitable de alguna forma que el análisis y el resumen que uno puede hacer de la gestión, yo lo dividiría, al igual que un partido de fútbol, en dos tiempos. El primer tiempo estuvo muy asociado al tema del espacio público, al desarrollo de áreas verdes, y el segundo tiempo es inevitable que no haya estado condicionado tanto por el estallido como por la pandemia. Yo te diría que esa situación ya está medianamente superada y efectivamente ahora tenemos que retomar justamente el desarrollo del espacio público, porque hay una inequidad que se genera que para nosotros es relevante. No resulta razonable que una persona que trabaje en un sector vulnerable de la región metropolitana o de cualquier lugar de Chile, o en particular de la región metropolitana, y que luego desarrolle su labor en el sector oriente, son dos países completamente distintos, y eso es absolutamente chocante. Por tanto, ahí es donde creemos nosotros que el Estado, en este caso el municipio, tiene que intervenir, por ejemplo, acortando la brecha respecto a la diferencia en los espacios públicos de primer nivel. Muchas veces, bueno, hay, incluso nos han dicho en alguna medida, bueno, es que usted se quiere parecer a Vitacura. No es que nos queramos parecer a Vitacura, pero entendemos que ahí es donde existe una brecha y ahí es donde tiene que actuar el Estado. Por supuesto, al día de hoy hay temas que hace 12 años atrás no estaban tan presentes. La sustentabilidad, la Florida es la comuna de las flores. Tenemos que caminar justamente iniciativas justamente que apunten a la sustentabilidad, al uso responsable del recurso hídrico, al desarrollo cultural. De alguna forma hemos ido quemando etapas, al igual que en cualquier familia, al igual que en cualquier país, hemos dado ciertos pasos que nos han permitido ahora quizás poner el énfasis, por supuesto, en lo que ya veníamos haciendo: seguridad, salud, espacio público, pero también mirar otras líneas de trabajo: sustentabilidad, cultura. Sí. A ver, digamos, quiero profundizar un poco más porque yo lo entiendo, pero yo creo que muchas personas que nos siguen de Arica a Punta Arenas no entienden. Cuando tú hablas de espacio público, ¿te refieres solamente a las plazas o es más que eso? No, por supuesto que es mucho más que eso. Por eso, que El mucha gente no espacio entiende. público. No, Dale. correcto. Vale la precisión. Efectivamente, el espacio público no está limitado a las plazas. Dice relación con el aseo con el aseo de la ciudad, con la iluminación, con el comercio. Existe un concepto que está bastante utilizado en la arquitectura al día de hoy, que es el urbanismo táctico.
ya, El urbanismo táctico justamente apunta a que a partir de pequeñas decisiones a nivel urbano, por ejemplo, la disposición del equipamiento, de las bancas, de los escaños, de los basureros, tú puedas tener un impacto en otras materias, por ejemplo, en seguridad. Finalmente, cuando tú generas condiciones apropiadas para que el comercio ambulante se instale, es natural que así suceda. Entonces, efectivamente, por ejemplo, en materia de intervención del espacio público, tenemos algo que decir respecto al desarrollo del comercio ambulante. Cómo tú lo dificultas. Es muy difícil eliminarlo 100%, pero tú cómo dificultas o cómo tú generas condiciones para que esto sea mucho más difícil de desarrollar. En materia de seguridad, desde luego, la iluminación, como te decía, el desarrollo del equipamiento y la infraestructura deportiva. Son materias que nosotros tenemos que seguir trabajando y, por supuesto, profundizando. sí, o sea, yo lo que yo he aprendido, a mí me ha tocado, por distintas razones, conocer gestiones de municipios en otros países, ¿ya? Y lo que tú dices es muy cierto, es decir, si tú cuidas el espacio público que va desde las plazas, los basureros, la limpieza, digamos, de todo lo que es el espacio que rodea a los vecinos, tienes pintadas las calles con los pasos cebra, generas una perspectiva de orden, ¿ah? De limpieza, que lo sigue el ciudadano y que eso además se transmite en su comportamiento social habitual y que también llega a la familia, es decir, el entorno de alguna forma también predetermina el comportamiento y la cooperación entre los vecinos. Sin duda, y eso es un poco lo que hemos apuntado, como tú bien dices, de alguna forma, ¿dónde está el disvalor? O sea, la ¿Ya? conducta que debiera merecer un reproche. Cuando alguien en definitiva es capaz de botar su basura en el frontis de su casa, si la cuadra completa está sucia, la verdad que no existe un reproche incluso a nivel social. Pero como tú bien dices, cuando existe una sensación de orden, se nota el desorden. Y también ahí la comunidad hace lo suyo. Ujú. Exactamente, yo creo que, bueno, yo creo que uno de los temas fundamentales de participación a nivel comunal, justamente eso, incentivar la participación, no obligarla, sino que incentivarla para cuidar lo que se tiene. ¿Ya? Oye, ¿y cómo es la relación con los otros candidatos? ¿Cómo están en campaña? ¿Cuándo son las primarias, definitivamente? Son el día 9 de junio, ¿Ya? bueno, ya que quedan 47 días, si mi memoria no me falla. Por supuesto que, bueno, todos estamos más o menos asociados, de alguna u otra manera, asociados a la municipalidad, dos de ellos, como te decía, ¿Ya? son concejales, por supuesto que nos conocemos. Hasta ahora, la verdad que, por lo menos en términos personales, hemos tratado de concentrar el esfuerzo en lo que estamos haciendo nosotros, en una cosa propositiva, evitar, por supuesto, diferencias mayores, que las tienen que haber, desde luego, pero que eso trascienda lo razonable, porque en definitiva, y esto es súper importante, yo que quizás no vengo del mundo político partidista, ¿Mm? yo por supuesto que creo que ellos tienen la mejor de las intenciones respecto a la comuna. ¿Mm? Y este beneficio yo trato de concedérselo a todo el mundo. O ¿Mm? sea, yo puedo creer que una persona que, aun cuando piense completamente distinto a mí, él quiere lo mejor para, para los vecinos de la Florida. Desde luego puede que no comparta en absoluto los medios que él utiliza, pero creo que es importante que como sociedad demos ese paso. O sea, la buena fe en el actuar. ¿Mm? Y en este Sí. caso es bastante parecido. Tenemos, por supuesto, matices. Nosotros esperamos, digamos, darle continuidad a este proyecto, pero yo parto de la buena fe que también ellos quieren lo mejor para la comuna. Y además que tenemos que seguir trabajando en el futuro. Exactamente. Oye, y nosotros acá, como te decía, y como Infogate le ha seguido, digamos, la huella a la Florida. ¿Ah? Y me recuerdo que todo lo que fue el despliegue de vacunas en su minuto con la pandemia, ¿ah? Luego la preocupación por los niños, ahí está toda terapia con caballos que lo llevaban a los niños, que había toda una organización y que además destacaba mucho por la organización y la calidad de la organización para poder cubrir las necesidades de salud en la pandemia y post pandemia. Ahora, ¿cómo está eso hoy día? ¿Cómo está el tema de la salud y el tema de la educación? Porque la educación tiene todo un cuestionamiento de la cantidad de gente que no va a clase, que no está, que no hay cupo en las escuelas, los liceos, etcétera. ¿Cuál es el diagnóstico que tú haces respecto a eso y qué cosa querrías avanzar? Mira, nosotros en materia de salud, a propósito de lo que tú recordabas, el vacunatorio, respondimos a un modelo completamente distinto. En algún Así es. minuto nos decían, bueno, genere muchos centros de vacunación, pero entendíamos que había temor en ese minuto, no podía generar aglomeraciones en los propios spam, entonces generamos un gran centro de vacunación. Pero en particular el día de hoy nosotros ya en el tiempo hemos sostenido algunas estrategias, y esto es importante señalarlo con absoluta claridad. La salud pública tiene de alguna forma uno de sus principales, si no el principal enemigo, está
en justamente los grupos de presión que existen dentro de la salud pública. Los funcionarios públicos, quienes hemos sido funcionarios públicos, no tenemos derecho a huelga. Y no tenemos derecho a huelga por una razón específica, porque tenemos estabilidad en el empleo, a diferencia de una persona del mundo privado. De alguna forma se compensa. Usted no tiene derecho a huelga ya que tiene esa estabilidad. Cuando tú ves paros a nivel nacional, a mí me parece que es de las situaciones que merece el mayor reproche de manera absolutamente transversal, porque la persona que recurre al servicio público, al sistema público de salud, es una persona que no tiene una alternativa, porque probablemente otra persona dice, bueno, si en realidad está cerrada la clínica B, me voy a la clínica A y voy a recibir la atención igual. Entonces, yo te diría que con absoluta claridad, primero ser muy duro respecto de eso. Por supuesto que nosotros consideramos legítimo que existan organizaciones capaces de representar los intereses de los trabajadores, desde luego, pero no más que la ley, pero tampoco menos que la ley. O sea, en este caso, se tiene que cumplir absolutamente la continuidad en la prestación del servicio y de buena calidad. Ahora, junto con eso, también hemos desarrollado algunas iniciativas que signifiquen acercar justamente la salud a los barrios. Este es un modelo que nosotros lo hemos aplicado en todo ámbito, en todos los servicios municipales. De alguna forma, acercar el servicio a la comunidad. Los consultorios, los CEFAM, son lugares que, por supuesto, tienen una limitación en términos físicos. Muchos de ellos, la gente que a ti te sigue a nivel nacional seguramente puede dar fe de eso, están permanentemente aglomerados con mucha gente. Entonces, hemos tratado de alguna forma extender la atención hacia los barrios con dos programas que me gustaría destacar. Uno es el médico en tu barrio, que se denomina, que trabaja justamente a través de organizaciones vecinales en sedes vecinales. Por supuesto que se adecúan, se remodelan, cuentan con instalaciones para poder desarrollar esta atención y el médico atiende finalmente a su comunidad. Se genera además una relación bastante virtuosa porque el vecino o la vecina conoce de manera directa a su médico, o sea, conoce la historia, se va vinculando. Y un programa, te diría, tanto más potente que este es el médico a domicilio. Finalmente, cuando tú tienes una emergencia médica, por supuesto, por ejemplo, una familia común, tienes una emergencia médica, es difícil porque o el papá o la mamá se tiene que quedar con uno de los hijos para llevar a otro a la consulta médica, o en la noche tienes problemas de locomoción, o incluso en último término existe un riesgo desde el punto de vista sanitario porque tú vas con una enfermedad y te expones evidentemente en un centro de salud a salir con otra, dados los contagios por supuesto que pueden existir. Y este programa justamente consiste en que las personas llaman a un número y el médico en un par de horas, en cuestión de horas, él va a tu casa de manera absolutamente gratuita y te presta una atención en tu domicilio. Entonces no solo recibes la atención médica, sino que además, como te señalaba, evitas los desplazamientos, abordas la problemática justamente porque muchas veces las familias están constituidas por más de un hijo, por ejemplo, o tu papá, tu mamá, te fijas, entonces finalmente hemos tratado también de ir acercando este modelo a la comunidad. Y como te señalaba, un modelo que lo hemos replicado no solo en salud, sino que en seguridad, en servicios municipales, justamente de ir justamente incorporándonos en los barrios. Sí. Y no, es una cosa que me ha llamado mucho la atención porque ustedes, digamos, hacen mucho, o sea, replican mucho lo que es el modelo de gestión comunal que hay en Reino Unido, es decir, donde está el médico de familia. Y el médico de familia, para aquellos que nos están viendo y escuchando, el médico de familia es muy importante porque hay enfermedades que tienen que ver con la historia familiar, no solamente en términos de que sean hereditarias, sino que tienen que ver con el entorno. El estrés genera, digamos, algún tipo de expresión en enfermedades o genera síntomas, incluso enfermedades, a personas que están estresadas. Y si uno no conoce el entorno familiar, el entorno laboral, o no conoce la historia de la persona, los diagnósticos tienden a ser equivocados y finalmente deambula por una serie de exámenes con todo el costo que eso implica, tanto de tiempo como de dinero, y sin embargo no logran, digamos, establecer cuál es el diagnóstico. Eso significa que hay una sólida organización, digamos, vecinal, es decir, las juntas de vecinos funcionan, no sé si todavía está la Unión Comunal de Junta de Vecinos, pero hay una relación municipio-ciudadano que está muy en lo que toda la literatura especializada y la experiencia comparada indica. Es decir, el Estado tiene que ir donde está el ciudadano. El Estado no puede quedarse en el edificio esperando que el ciudadano tenga tiempo para ir.
Ya. Oye, digamos, y eso, bueno, eso yo creo que es valorado por la ciudadanía de cómo ha sido el resultado de la construcción de esa relación ciudadana-municipio. A ver, efectivamente, Guillermo, como tú bien dijiste, es el modelo inglés. Ya. Ese en particular es el modelo de salud inglés. Nosotros contamos, por ejemplo, con un sistema integrado de rescate que trabaja el equipo de salud o el de la Dirección de Salud Municipal, trabaja muy de la mano con el equipo de seguridad ciudadana. Verás Ok. que tiene que ver una cosa con otra. Bueno, porque el equipo de seguridad ciudadana es el equipo que tiene la respuesta más inmediata. Por ejemplo, entre una persona infartada o un accidente en vía pública, este equipo automáticamente activa nuestro propio sistema de rescate, que de alguna forma nos hemos ido separando del sistema del SAMU que conoce la gente Ujú. tradicionalmente. Tenemos motos de rescate con paramédicos técnicos en la enfermería, que hacen esta primera avanzada y motos por una cuestión práctica, porque movilizarse en la ciudad cada día es más difícil. Ujú. Por tanto, nuestro tiempo de respuesta ante una emergencia es en promedio de 7 minutos. Y a partir de 7, eso, wow. es 7 minutos versus 40 minutos, que es el tiempo Sí. promedio de respuesta del SAMU. A partir de ahí, de esa primera evaluación, nosotros, si por ejemplo tenemos un policontuso, una persona en paro, Ujú. activamos nuestro sistema a través de ambulancias de alta complejidad, que son verdaderas UTIs móviles. Ya. Con harto orgullo lo decimos, pero son las ambulancias más modernas que hay en Chile, tanto en el sistema público como en el privado. Entonces, como tú bien dijiste, efectivamente hemos ido incorporando este modelo de salud inglés de alguna Ya. forma que se va trabajando de manera integrada. ¿Te fijas? No, eso, digo, créeme que lo felicito, si por eso, por la cosa llevamos la Municipalidad de Florida hace muchos años, ya nosotros llevamos ya 7 años al aire con nuestro programa, y más de alguna oportunidad nos hemos fijado en lo que están haciendo. Ahora, oye, ¿cómo está la oposición? ¿Cómo está el oficialismo allá? ¿Cómo tienen, ya, supongamos que termina las primarias, tú has sido elegido representante del sector, digamos, ¿quiénes son, quiénes son los adversarios? Los contrincantes que están ahí, ¿cómo está el Frente Amplio, el Partido Comunista particularmente? A ver, efectivamente también hay primarias en la oposición local, ¿Ya? oficialismo nacional, también hay elecciones primarias donde es altamente probable, digamos, por la historia a nivel comunal, que quien gane esa primaria sea el candidato del Partido Comunista. Ujú. Por Ok. tanto, en definitiva, lo que va a estar en juego finalmente en el mes de octubre es la elección entre la continuidad del modelo de gestión actual versus la alternativa, en este caso del Partido Comunista, que a juicio mío, y esta es una opinión personal, el modelo de gestión que ellos proponen es lo que nosotros hemos podido ver en otras comunas, la Municipalidad de Santiago, la Comuna de Recoleta, eso es lo que va a estar en juego finalmente. ¿Ya? Y la percepción que tienes tú de los electores en la Florida, hay mucho indeciso, digamos, le creen a los partidos, por algo tú vas como independiente, es decir, ¿cuál es la percepción que tú tienes del comportamiento electoral en la comuna? Ahora, a nivel de credibilidad de partidos, la comuna no es la excepción de lo que es Chile. Efectivamente, hay Ya. un alto grado de incredulidad respecto de esto, pero en particular y ya en lo local, efectivamente hay una buena valoración de la gestión, de alguna forma personalizada en el alcalde Carter. Ya. De hecho, el alcalde en la última elección que fue probablemente un verdadero tsunami para el sector, para la centro derecha. El alcalde fue electo con prácticamente el 60% de los votos, cosa que es muy, muy excepcional. O sea, no hay Ujú. ninguna otra comuna que haya pasado eso del sector en el contexto del 2021, post estallido. Fue el alcalde con más votos en Chile. El alcalde sacó sobre 90.000 votos. Wow. Entonces, efectivamente, eso da cuenta de un reconocimiento en la gestión, un tema quizás un poquito técnico, pero que ratifica aquello. Durante el año 2023 nosotros estuvimos desarrollando nuestro plan de desarrollo comunitario, el famoso Pladeco municipal, Sí. y efectivamente existen varias instancias de participación ciudadana donde se les consulta a la gente cuál es la valoración que tiene de la gestión municipal y en todas ellas, de manera bastante coincidente, están bastante cercanas al 60%. Es decir, bueno, yo considero que la comuna está mejor que antes y valoro de manera positiva la gestión. Sí, no, no, es evidente, uno cruza por la Florida y se nota que hay cambios importantes, digamos, en la estructura urbanística particularmente, lo que uno puede ver, digamos, ¿no? Ahora, digamos, con todo ello,
¿Cómo está la relación qué esperan ustedes del gobierno regional? Porque ahí hay, más allá de que esté incompleto todavía esa figura en términos de su capacidad de gestión, ¿cómo viene la relación con la región? Porque uno escucha al actual gobernador Orrego, que faltan muchas cosas y trata de estar en todas partes, pero poco puede hacer. Pero esa figura de gobernador regional tiene muchas atribuciones, y que en algún minuto van a estar a plenitud. ¿Cómo ves usted esa relación con el gobierno regional? A ver, el gobierno regional como institución, como tú bien dices, es absolutamente relevante en el desarrollo de las ciudades. Mm. El gobernador Orrego, y esto no es ninguna sorpresa, él está también próximo a un proceso electoral, está muy desplegado en terreno a partir de aquello, pero como tú bien dices, los municipios todos, efectivamente parte importante de sus carteras de inversión dependen del gobierno regional. Nosotros debemos también, ojalá, disminuir esa dependencia, porque efectivamente también da cuenta de nuestra propia gestión. Pero hay materias que, como tú bien dices, debieran ser abordadas, a juicio mío, por el gobierno regional, porque no se pueden generar estas diferencias que se dan al día de hoy entre una comuna u otra. Quizás lo más significativo, por ejemplo, la recolección de residuos. No resulta razonable que tengamos 55 modelos distintos de recolección de residuos, donde efectivamente las comunas con mayor poder adquisitivo tienen un sistema que es del primer mundo, con camiones del año, con cajas compactadoras del año, versus comunas que quizás con menos recursos tienen camiones de mayor antigüedad, con cajas que filtran percolados. Ese tipo de diferencias no se pueden dar. Ahí tienes un buen ejemplo, no solo por economía de escala. Tú comprenderás que finalmente es el gobierno regional quien licita un gran proceso de recolección de residuos para la región. No solo te va a permitir acortar la brecha desde el punto de vista del servicio de calidad que reciben los vecinos, sino que te va a permitir, por supuesto, también apuntar incluso a una economía de escala y desde luego abordar también materias que son complejas, tú sabes, bueno, y los grandes problemas que son de público conocimiento han estado justamente asociados a este tipo de materias. Hemos visto casos de luminarias en algunas comunas donde han ¿Ya? estado altamente cuestionados, hace un tiempo atrás, hace muchos años atrás, justamente residuos. Entonces, apuntar quizás a un modelo integrado en estos megaproyectos, por ejemplo, recolección, por ejemplo, un mismo sistema de iluminación a nivel regional, que se haga cargo, evidentemente, y que de alguna forma ofrezca una respuesta uniforme a la gente. No es razonable que una comuna, de nuevo, tenga un estándar de iluminación con iluminación con cámaras integradas, con sistemas mucho más cercanos a una ciudad inteligente, ¿Mm? telegestionados, versus comunas que todavía tienen luminarias de sodio, por ejemplo. Exacto. No, no, yo creo que ahí te cuento no, toda razón. O sea, uno ve la diferencia, o sea, digamos, yo en broma, y lamento decirlo, pero en broma cuando paso por la parte sur de Santiago, digo, acá, o sea, digamos, toda la parte sur tienen muy buena vista, porque, y la gente que vive al oriente, la verdad es que tienen problemas, digamos, de visión, no, como no ven bien porque los letreros, la señalética urbana hacia el oriente son letras grandes, letreros inmensos, y uno pasa hacia el sur y los letreros son pequeños, la letra pequeña. Entonces, claro, a modo de sarcasmo, lo que uno dice es, acá tienen muy buena vista, no tienen un problema óptico de ninguna naturaleza porque colocan todo chiquitito, qué sé yo, digamos, y apenas se ve. Bueno, yo creo que, como tú, y ocupando tu expresión, es razonable que eso no debe existir, sino que debe haber un estándar para todo el territorio regional que la práctica, digamos, pasa a ser muy importante. Oye, De Daniel, acuerdo. oye, ¿ustedes tienen, apadrinan alguna comuna en el país? ¿Hay alguna comuna con la cual, porque, o sea, digamos, te cuento, si ustedes no lo sabían, hay muchas comunas que cuando cambian luminaria, cuando cambian semáforos, etcétera, finalmente hay acuerdos entre las municipalidades o entre los alcaldes incluso que le pasan los semáforos que sacaron, y eso se van a algún pueblo pequeño, alguna ciudad pequeña, en el norte o en el sur. ¿Ustedes tienen también ese tipo de dinámica en relación con otros municipios? No tenemos una relación permanente con una en específico, pero Ya. sí, de alguna forma, ha sido un sello de la gestión que cada vez que ha ocurrido alguna tragedia, alguna catástrofe, nosotros como municipalidad nos activamos porque quizás en otro programa te lo podré contar, tenemos un Ya. sistema muy robusto de respuesta ante emergencias. Ya. Y por ejemplo ahí
hemos trabajado con la Municipalidad de Coelemu. Personalmente me tocó estar justamente en los incendios del año pasado, que fueron muy, muy, muy devastadores, y tuvimos un despliegue importante en materia de, no solo de limpieza, sino también de reconstrucción después, y trabajamos justamente con el alcalde de la Municipalidad de Coelemu, con Coltauco, justamente el año pasado por las lluvias, anteriormente con Valparaíso por el incendio devastador del 2015. Ahora, este mismo verano estuvimos muy presentes también en los incendios dramáticos, por cierto, que afectaron a la quinta región, 140 personas fallecidas. Estamos muy presentes en el trabajo con distintas municipalidades, pero te diría siempre dispuestos y disponibles para responder ante situaciones críticas, por supuesto, porque hemos en el tiempo logrado desarrollar y tener un sistema de respuesta ante emergencias muy, muy robusto. A ver, tengo que preguntarte, quizás no es tanto de interés de todos nosotros, pero ya esto quizás comprima más mi interés. ¿Sirven de algo las asociaciones de municipalidades? Porque en este minuto hay dos asociaciones de municipalidades que están más marcadas por tinte ideológico, ¿no es cierto? Digamos que sea la Asociación Chilena de Municipalidades y la Asociación Municipal de Chile, si mal no recuerdo. ¿Tienen alguna utilidad en la gestión que tiene que hacer un alcalde en un municipio como la Florida? A ver, te voy a responder lo que- en dos partes. Ya, Creo que desde el punto de vista del objetivo que tenían en su origen, desde luego, porque efectivamente son capaces de agrupar intereses, generar instancias de discusión en el ámbito municipal, por supuesto que sirven desde esa mirada, desde lo ideal. Pero ya. como tú bien dijiste, lamentablemente, como ha sido una tónica en Chile hace muchos años, termina todo politizándose. Y como tú bien dices, al día de hoy existen dos, que de alguna forma una representa a un sector, otra representa a otra, y esto es una opinión personal, muy, muy, muy de adentro, muchas veces se quedan en esta pequeña rencilla y no somos capaces de mirar desde las municipalidades, independiente del color político, los temas de largo plazo. Entonces me parece que en su origen o en el mundo ideal, creo que son valorables, son rescatables, pero al día de hoy efectivamente tienen una dificultad en el funcionamiento por cuanto funcionan principalmente, a mi juicio, con criterios más políticos. Ya. Oye, Daniel, bueno, se nos va acabando el tiempo. ¿Cuál es el lema de tu campaña? Porque imagino que hay un lema, porque hacer, o sea, meterse en la política del mundo independiente después de haber trabajado tantos años en la municipalidad significa hacer un cambio cualitativo en imagen, en discurso, el coach para la televisión, para la entrevista y todo ese tipo de cosas. Bueno, ¿cuál es el lema de tu campaña? Mira, no, buena pregunta, porque te lo voy a responder. No tengo un lema todavía, pero ahora que tú me lo preguntas, me acuerdo de un lema que utilizábamos en el colegio, que me lo Ya, enseñó un profesor, era hacer y callar. Finalmente, que la gente se forme una opinión a partir de lo que nosotros hemos hecho. O sea, lo vamos a implementar, hacer y callar. O sea, que la ya. gente finalmente funcione y se forme una opinión y una valoración a partir de lo que nosotros hemos hecho. ¿Sabes qué? Si me permite hacer como Es como medio es como el anti, porque uno siempre me han dicho, oye, uno tiene que informar aquello que se hace, pero creo que es importante que la gestión hable por uno. Sí, ya, permíteme, o sea, quizás reforzar tu idea en términos de lo que uno hace. Eso es el principio de lo que la ciudadanía espera en términos de comportamiento ético de los políticos. La ética para el ciudadano, digamos, se traduce cuando mira al político en que el político, digamos, haga lo que dice, es decir, que sea coherente. Aquí va en el mismo sentido en que tú lo estás diciendo. Hacer y callar es la coherencia que tiene que tener un político, en términos que su pega es hacer las cosas porque el resultado va a ser reconocido por el resto, incluso, y idealmente por los adversarios. Entonces, yo diría, te felicito. Vamos, y le agregaría, hacer y Gracias. callar. Es el sello ético de tu candidatura. Así que muchas gracias, Daniel, te Lo agradezco vamos a tomar. muchísimo. Te agradezco Gracias, muchísimo Guillermo. la gentileza, bueno, y espero que te vaya bien en todo este proceso y ya entrevistarte nuevamente, ya como el candidato electo del sector de Chile Vamos, centro derecha chilena, y idealmente como el nuevo alcalde de la Florida. Ojalá, ojalá. Vamos a trabajar por eso. Muchas gracias, Bueno, Guillermo. no, gracias a ti, que estés muy bien. Que Gracias. estés muy bien. Eh, esta semana han pasado algunas cosas que es importante considerar. Las vamos a hacerlo así, tipo telegrama, ¿no? Eh, o tipo Twitter, 140 caracteres. Pero, a ver, empecemos por lo internacional. En lo internacional hay cosas interesantes. La primera de ellas es que el Congreso estadounidense aprobó los más 66 mil millones de dólares de ayuda que se distribuyen
para Ucrania, para Israel y para Taiwán. Finalmente se destrabó lo que era el veto republicano, que impedía ya hace casi 6 semanas, 2 meses prácticamente, que se aprobase esa ayuda hacia Ucrania. El presidente Biden, cuando anuncia esto en la televisión, en el punto de prensa de la Casa Blanca, aparece con un pin en la solapa, que es la bandera de Estados Unidos y Ucrania. Pero luego, cuando uno escucha el discurso del presidente Biden, lo que nos queda claramente develado cuál es la intencionalidad. Estos 1.000 millones, digamos, y toda la cantidad de plata que se va a ir a Ucrania en ayuda militar, ¿sabe cómo lo explicó? Lo explicó diciendo, ¿sabe? Nosotros vamos a mandar la ayuda, pero esto significa más trabajo para Ohio, más trabajo para Detroit, más trabajo, porque efectivamente esos $1.000 no lo va a recibir Ucrania, lo va a recibir en armamento. Esa plata se va a invertir en Estados Unidos. Y claramente, digamos, involucró en la campaña de ayuda a Ucrania en lo que es la campaña electoral presidencial estadounidense para poder darle una mayor dinamismo a la economía de este país del norte. Y quedó claramente una cosa que todos sabíamos, pero que no se decía públicamente, hoy día la ha dicho Biden. Y probablemente va a ser el tema de que se va a discutir este fin de semana en términos de que esta ayuda en municiones, en artillería, etcétera, vamos a estar en la práctica, yo diría, mirando cuál es el resultado que tiene el ejército ucraniano, que ha perdido hombres, no tiene personal suficiente, requiere mayor entrenamiento. Hay mucho mercenario que ha contratado Ucrania, lo propio ha hecho Rusia, por si acaso, y donde una guerra que necesita en la práctica un alto al fuego, ¿ya? Pero donde la lógica que ha apostado Estados Unidos es que estos 1.000 millones es para proteger a Europa. Y sigue estando, yo diría, el fantasma de que Rusia es el enemigo, como la realidad que se ha instalado, pero ahora Biden en el mismo discurso sumó también a China e Irán. Y Estados Unidos se está colocando en una posición, yo diría, cada vez más confrontacional, no solamente en las palabras, sino ahora con la ayuda aprobada, porque no recordemos que una parte mínima de esa ayuda va a Taiwán, ya, y estamos hablando de sistema electrónico, básicamente, y la otra va a Israel. Entonces, acá hay un tema donde el discurso de Biden no va a pasar desapercibido y usted búsquelo y va a ver que es así. Otra cosa que está pasando a nivel internacional es el escándalo que está alrededor de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, cuya señora ha sido acusada de tráfico de influencias, ha sido acusada de estar cercana al, a todo lo que es el narcotráfico, y se habla de una operación de Marruecos, se habla de una situación al interior de Pedro Sánchez. El tema está que de aquí al lunes probablemente Pedro Sánchez va a tener que decidir si dimite o no dimite, o sea, renuncia o no renuncia a su cargo de presidente del gobierno español. Y detrás de eso hay una acusación de la ultraderecha o sea, la derecha más radical, si ustedes gustan, a través de una organización que se llama Manos Limpia, que ha cuestionado con evidencia, por lo menos con una serie de cosas, con una serie de elementos que finalmente se han judicializado, para poder ver qué es lo que realmente está pasando. Y un poco Pedro Sánchez ha declarado, así como siguiendo a Shakespeare, to be or not to be, digamos, debo renunciar o no debo renunciar, pero el tema está en que él le echa la culpa a los partidos políticos cuando hay documentos y evidencias de otras cosas en términos del tráfico que habría hecho su señora. En consecuencia, digamos, yo creo que ese es otro tema que está ahí. El tercer tema internacional importante es la propuesta de Hamas, donde Hamas dice que ha señalado, por lo menos, de que está dispuesta a abandonar las armas, transformarse en un partido político, y bajo una condición, siempre y cuando se acepte la creación del Estado palestino con la frontera o el territorio previo al acuerdo de 1967. Aquí hay varios problemas. No solamente el hecho de que Israel acepte o no, lo más probable es que no acepta este tipo de propuesta. Pero más allá de que sabemos la respuesta de Israel, el tema está en que jamás se está transformando, se ha transformado, quiere transformar sobre los hechos, es el representante del pueblo palestino. Y es ahí donde probablemente está el problema, porque jamás representa una visión islámica. No todos los palestinos son islamistas radicales, por si acaso, pero el tema está en que
Hamás está ocupando el lugar que le corresponde a la Autoridad Nacional Palestina. Y esto, más allá de que alguien pueda decir que es una buena noticia, que jamás que esté pensando en una propuesta de esta naturaleza para conseguir alto al fuego, la verdad es que es una pésima noticia, porque nos está diciendo de que el tema acá va lejos de determinarse, independiente que Israel logre neutralizar completamente jamás, el tema va a seguir. ¿Por qué? Porque si el pueblo palestino no tiene un representante con el cual negociar la creación del Estado palestino, independiente que sea con la frontera anterior o posterior a 1967, pero se requiere un interlocutor. Si ese interlocutor no está, se va a seguir validando la vía de la violencia para poder crear ese espacio. Como usted ve, vamos, hay bastante que comentar y se lo dejo ya establecido. Y en la práctica, digamos, también yo le diría, damos el tema nacional importante. A ver, ¿qué? Hay varias cosas que son interesantes. La primera de ellas es que la reforma al sistema político quedó, eh, si no sepultada, al menos yo diría, estancada a raíz de la intervención del presidente, como pidiendo o haciendo depender el apoyo del Ejecutivo a una reforma del sistema político de que se apruebe el pacto fiscal, esta reforma tributaria o alza de impuestos, si quiere verlo en términos más concretos, y se apruebe a su vez también digamos, algunos proyectos legislativos que son emblemáticos para el gobierno y que es el tema de las pensiones, por ejemplo. Entonces, esta condicionalidad que ha puesto el presidente es bastante compleja, complejiza no solamente a los partidos políticos, porque esto lo hizo, yo diría, en forma paralela o simultánea lo que estaba negociando ya la ministra Tobá y el ministro Elizalde con la oposición. Por lo tanto, quiebra la confianza. Confianza que ya está bastante quebrada, y o sea de paso, pero el pequeño puente que se había construido nuevamente queda deshecho. Eh, Ahora, el tema está en que estamos hablando de dos cosas distintas, pero me interesa a usted explicarle muy brevemente por qué es relevante, digamos, avanzar hacia la reforma del sistema político. Eso surge en virtud de la fragmentación que hay en el Congreso. Actualmente tenemos 26 partidos políticos en Chile, y si la memoria no me falla, hay 23 con representación en el Congreso. La posibilidad de que un gobierno, este o cualquiera, sea de derecha, sea de izquierda, da lo mismo, pueda llegar a acuerdos políticos relevantes en el Congreso disminuye prácticamente a cero. ¿Por qué? Porque está tan fragmentado, ¿ah? Porque primero, los partidos políticos no dominan a sus diputados. Segundo, digamos, las bancadas tampoco. Tercero, cada diputado, particularmente, digamos, opina conforme sea su percepción del entorno, o cómo interpreta la realidad. Por lo tanto, no hay una visión, yo diría, más o menos integrada respecto al impacto que eso tiene en el futuro de Chile o ideas que hay que legislar que inciden directamente en el futuro del país. Por lo tanto, el primer objetivo de lo que es la reforma del sistema político es disminuir en los partidos políticos, o sea, colocar más trabas para ser partido político y obligar a una mayor alianza y generar los espacios de negociación necesarios. El segundo objetivo, que es el debate acerca de si necesitamos realmente 150 diputados o no o menos. El Senado, que tiene 50 senadores, funciona bastante mejor que 150. Ahora, el tema está en cómo se logra hacer la ecuación entre participación y representación. ¿Ah? Y eso es el tema de fondo, pero tiene que ver con disminuir la fragmentación. Y eso significa también discutir el sistema electoral. Un sistema electoral proporcional aumenta los partidos políticos en los extremos. Eso está en la teoría y está acreditado en la práctica en términos de la experiencia comparada. Entonces, y lo que ha pasado en Chile, o sea, los partidos políticos nuevos que surgen han ido creciendo hacia el centro, a excepción de dos o tres movimientos que intentan tomarse lo que se llama el centro. Un centro que yo diría que es bastante inexistente, pero que no tiene que ver con la opción ideológica, sino que tiene que ver con la idea de tomar a los indecisos que no quieren estar en los extremos. Entonces, el tema de la reforma del sistema político es un tema crucial para el futuro o la estabilidad o la gobernabilidad y la gobernanza de nuestra democracia a futuro. Y eso ha quedado, digamos, supeditado a raíz de la posición del presidente Boris, lo cual claramente no es una mala noticia, como también es una mala noticia condicionarla a proyectos que son muy relevantes, pero donde el gobierno necesita avanzar.
no olvidemos que el gobierno está en la práctica esperando algún tipo de resultado, porque el 1 de junio, recordemos que es la cuenta del presidente digamos, Boric al país, al Congreso. Es ahí lo que nos va a contar lo que ha hecho y lo que viene. Son 2 años que quedan todavía donde no se ve un mayor movimiento, a pesar de los avances que el gobierno ha logrado en varios temas sectoriales, en varias áreas, esas no logran ser suficientes para poder establecer un sello en la gestión del presidente Boric. Y eso hablamos de decisiones a nivel nacional como a nivel internacional. Es decir, el gobierno ha ido perdiendo ese sello que todo gobierno necesita. ¿Ya? Y en esa perspectiva probablemente es donde está el mayor debate al interior del gobierno. Entonces, yo diría que en ese sentido, hoy día a nivel nacional tenemos eso, y lo segundo, que lo que va a suceder es la sucesión del general Yáñez en Carabineros, que ya se ha filtrado de que estaba todo acordado, él sigue colocando recursos, pero al final significa el sexto cambio de alto mando en menos de 6 años. O sea, digamos, y eso tiene un efecto en el profesionalismo, eso tiene un efecto en la organización, que si bien es cierto se va a mantener, pero van a llegar personas que al alto mando con poca experiencia, digamos, sin la debida, yo diría, capacidad de entender la lógica de funcionamiento, porque llegar a general, ya sea 2 estrellas o 3 estrellas, requiere experiencia, digamos, y no solamente años de servicio, requiere experiencia, conocimiento, una serie de cosas. Y claramente con 6 cambios de alto mando en los últimos años, eso se va perdiendo. Entonces, ahí, digamos, se adivina una debilidad para Carabineros y esa debilidad se traslada directamente al gobierno. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que tiene complicado el gobierno, y con justa razón, ¿no? Pero frente a ello, bueno, se tendrá que buscar la fórmula de poder potenciar justamente y darle la solidez que requiere un alto mando de Carabineros que sea creíble para la ciudadanía, que sea creíble para el gobierno, pero lo más importante que sea creíble al interior de la institución. Y probablemente es ahí donde debemos esperar un gran esfuerzo, no solamente institucional de parte de Carabineros, sino que también del propio gobierno. El tema de Argentina y su relación con Estados Unidos, que se ha traducido no solamente en la adquisición de F-16 Block 10, que nosotros tenemos Block 50, así que debe ver esa diferencia, es decir, los F-16 que va a llegar a Argentina son más antiguos que los nuestros y por lo tanto con menos capacidades. Pero también tienen que ver con la, la, la instalación de una visión estratégica de Argentina cada vez más activa, no solamente con respecto a la isla Malvinas o Falkland, sino que respecto a la proyección hacia la Antártica y la relación con Estados Unidos. A Estados Unidos le es altamente conveniente una Argentina tan activa como la tiene hoy día. A Estados Unidos le es muy conveniente colocarse, digamos, al lado de Argentina, pasarle información de inteligencia, pasarle, compartir los planes estratégicos, porque a lo que le interesa a Estados Unidos es controlar la inserción de China en América del Sur. Le interesa saber qué hace Irán en América del Sur. Recordemos que tiene una relación privilegiada con Bolivia, a través de incluso de un acuerdo amplio de cooperación en defensa, que incluye drones, que incluye una serie de cosas. Y entonces, Argentina pasa a ser un socio necesario cuando la distancia con Chile también se ha ido digamos, haciendo cada vez más evidente, no solo con la discusión respecto a la visa waiver, sino que también con respecto a la relación que Chile tiene con Israel. Es decir, cuando uno mira el mundo, tú no puedes mirar a Israel solo dejando a Estados Unidos al lado. Cada vez que hablas con Israel también tienes a Estados Unidos detrás. Yo le insisto, independiente de quién gane la elección en Estados Unidos, sea Biden o Trump, Estados Unidos no va a dejar solo a Israel. Es un tema geoestratégico que nosotros no podemos cambiar, pero que es parte de nuestra realidad en todo ello. Le agradecemos, converse con este tema. Ese tema es la oportunidad de poder conversar sobre el barrio, sobre la comunidad, sobre el municipio, sobre lo que se quiere y poder, digamos, exigir también esa coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, que es, yo creo que un elemento esencial de lo que está pasando hoy día a nivel global y donde uno como ciudadano de este pequeño lugar donde uno digamos, mora o habita, digamos, le puede pedir a los candidatos. Así que converse con sus amigos, sus hijos, con su familia, con sus nietos, nietas, y aproveche este fin de semana para poder hablar
en general de todo este proceso eleccionario que nos va a llevar a la elección de gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales. Así que converse, recuerden que la democracia se consolida, se fortalece cuando somos capaces de dialogar. Nos vemos la próxima semana, que estén muy bien.